Muy buenas noches. Les saluda el pastor Jorge Valle de El Olivo Ministerios desde la ciudad de Guatemala. Hoy vamos a seguir el estudio Biblia en mano, donde nos adentramos en las escrituras, sobre todo esta carta, este evangelio, este libro que escribió el apóstol Juan. Hoy estamos ya llegando al capítulo 18. Estamos ya en la parte final del evangelio. Y hoy vamos a leer lo que Juan escribió acerca del arresto de Jesús. Todos los últimos capítulos que hemos estado leyendo ya son la proclamación que Jesús hace antes de aquel sacrificio que iba a entregar. Y les advierte a sus discípulos, les da las últimas instrucciones y aún así sus discípulos no entendieron qué sucedería. No sabían, no tenían la comprensión exacta acerca de aquello que iba a suceder. Por lo que hoy les pido que abran sus Biblias en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Abuelita Luna, le bendecimos en el nombre de Jesús. Me alegra muchísimo de tenerla con nosotros. Le mando un gran abrazo, un gran saludo a usted y a su familia por allá en Estados Unidos. Qué hermosa familia tiene. Me alegra muchísimo. Por favor, me saluda ya a su esposo. Y le mandamos un gran abrazo desde acá de Guatemala. Lucky de Broy, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que ya están listas para aquí estudiar el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Bueno, vamos a iniciar leyendo, pero antes quiero hablar un poco acerca de este capítulo, porque hasta el momento veníamos leyendo todo aquello que Jesús fue diciéndole a sus discípulos de lo que sería ese sacrificio que iba a ser el mismo. Y termina orando al Padre por sus discípulos. Y ahora viene ya la parte final donde se va a concretar este tiempo de sufrimiento para el Cristo Redentor. Chatía, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno verte por acá. Miren, este capítulo realmente nos habla del arresto y del juicio de Jesús. Y el objetivo del apóstol Juan, que escribe este bendito evangelio, es probar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y en este relato que vamos a leer, que es donde él presenta la pasión de Cristo, él presenta la evidencia necesaria para probar que Jesús era el Mesías que Israel estaba esperando. Y Juan narra y describe lo que yo calificaría los actos horrendos y vergonzosos que se cometieron contra Jesús. Y Juan nos advierte que estos hechos que sucedieron contra Jesús, lejos de quitarle mérito o desvalorizar, podríamos decir, la persona y la misión de Jesús, estos mismos hechos, este sufrimiento, esta pasión que Jesús soportó en este tiempo, es la evidencia para confirmar la identidad de Jesús como aquel siervo sufriente que vendría a cargar el pecado del mundo. Por lo que hoy vamos a iniciar leyendo el capítulo 18 desde el versículo 1 en adelante. Versículo 1. Dice la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos,
Fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Vamos a detenernos un momentito ahí. Luego de Jesús haber orado por sus discípulos, dice aquí el versículo 1: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. La valentía extrema de Jesús se hace evidente en esa determinación que él toma de ir a la cruz, en la cual su pureza y santidad serían profanadas, porque él tendría que soportar la ira de Dios por los pecados del mundo. El justo por los injustos, el inocente por los culpables. Pero él había tomado esa determinación, que él iría a donde su padre le había pedido ir. Y él se va y dice que lleva a sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. En Juan no se menciona el nombre del huerto, pero en Mateo y Marcos nos hablan del nombre de este lugar. Era un lugar, un huerto, en el cual nos dice aquí que sembraban olivos. Y de hecho, el nombre que menciona Mateo y Marcos es el nombre Getsemaní, que la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Y mira, este nombre es muy llamativo. Cuando yo leí el significado del nombre Getsemaní, donde Jesús va a orar con sus discípulos, era porque era el lugar, significaba precisamente lo que tendría que pasar Jesús. Las aceitunas, que son el resultado del olivo, ¿verdad? Para sacar ese aceite precioso, tienen que ser maceradas, tienen que ser prensadas. Eso quiere decir que tienen que tener una gran presión para ser destruidas. Pero al ser destruidas, al ser aplastadas, al ser presionadas, de ellas sale el líquido, el precioso aceite. Ese aceite puro, ese aceite virgen, ese aceite que sirve para no solo para la comida, se usaba, ese aceite también significa la unción de Dios, el Espíritu Santo. Y Jesús se va a ese huerto que se llama prensa de aceite con sus discípulos. Podemos ver en Mateo 26, 36. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, 36, nos dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Aquí nos dice el nombre de este lugar donde Juan nos está indicando que va con todos sus discípulos. Y dice que como que era habitual en Jesús ir a ese lugar a orar, porque también Judas, el que lo traicionaba, Judas que había sido uno de los 12, Judas que había acompañado a Jesús y había visto los milagros, conocía también ese lugar porque era un lugar donde él había estado también allí con Jesús. Y dice el versículo 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Hemos leído en otros pasajes de Juan cómo Jesús se refiere a un salmo que dice: aquel que era mi amigo cercano, aquel en quien yo confiaba, ese vino a ser el que me entregaba. Y así aquel cercano, aquel que conocía los secretos, aquel que sabía dónde estaba Jesús. Dice, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas sabía el lugar de reunión. Judas sabía dónde se juntaba la célula, podríamos decir, en este tiempo. Y Judas sabía dónde llevar a aquellos que iban a apresar a Jesús.
Y dice el versículo 3, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas de antorchas y con armas. Judas encabezó esa comitiva que iba a apresar a Jesús. No era cualquier tipo de comitiva, dice que iban soldados, una compañía de soldados. Los soldados obviamente eran soldados romanos, que eran los soldados que podían estar en ese tiempo de ocupación. E iba a una compañía de soldados, iba una cantidad grande de soldados para apresar a Jesús como que fuera un ladrón muy peligroso. Pero dice que también iban alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Estos alguaciles eran, podríamos decir, los policías privados del templo. Cuando nosotros vemos aquí en Guatemala que hay policías o guardias de seguridad privados cuidando un lugar, que responden a los dueños, a los propietarios, a los gerentes de los lugares, algo así eran los alguaciles de ese tiempo, porque no podía haber un ejército israelita en tiempos de ocupación, pero sí había policía privada, podríamos decir en este momento, que eran los que habían mandado los principales estamos hablando de Sanedrín y los fariseos, a agarrar a Jesús, o sea que ellos pensaban que Jesús era un hombre muy peligroso al mandarle policías y soldados. Obviamente los soldados iban armados, o sea, ellos estaban preparados para una captura violenta de Jesús. Dice el versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscas? ¿A quién buscan? Y el versículo 5 dice, y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Mira qué impactante esto que narra Juan. Porque Jesús dice en el versículo 4, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. O sea que Jesús ya sabía. Jesús revela aquí su omnisciencia, ese conocimiento de todo. O sea, aquí Jesús se revela como Dios con ese conocimiento sobrenatural de todo. Él sabía todo lo que iba a ocurrir. Y les dice, ¿a quién buscan? Y ellos le dijeron a Jesús Nazareno. Y esto es muy importante, porque Jesús les dice a ellos y les enfoca a cuál es su búsqueda, porque vamos a ver más adelante que Jesús quiere que se enfoquen en Él y que dejen libre a sus discípulos, que no les hagan daño, porque Él los estaba protegiendo, aún en el tiempo donde la oscuridad y las tinieblas y la maldad habían llegado a su punto más extremo. Pero Jesús les dijo, yo soy. Y al declarar esa palabra, que era una declaración que había utilizado antes, y aquí lo vemos en Juan muchas veces, que habla acerca del yo soy, que es el nombre inefable de Dios, que era el nombre con el que Jesús también se identifica. Y dice que desde Judas hasta los romanos, hasta los alguaciles, todos lo retrocedieron y cayeron al suelo. Esto fue algo extraordinario. ¿Te imaginas que vinieran soldados, policías, todos armados, y cuando Jesús pronuncia las palabras, incluso el traidor que estaba frente a él, ante la declaración del yo soy, dice que retroceden y caen a tierra? ¡Qué experiencia más extraordinaria! Pero ni así ellos consideraron la deidad de Jesús, porque tenían un velo sobre los ojos. Dice la palabra, ya leímos que Satanás había entrado en el corazón ya de Judas. Había llegado al punto del no retorno en su arrepentimiento. Y el versículo 7 dice,
Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Y Jesús respondió: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Ustedes se recordarán que leímos en el estudio anterior del miércoles pasado, que en su oración al Padre por sus discípulos, Jesús dice en el capítulo 17 y versículo 12, Él dijo, hablándole al Padre, Él estaba orando con el Padre, le dijo: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y aquí dice que Jesús protege a los suyos, para que se cumpliese lo que había dicho. O sea que Jesús estaba guardando a sus discípulos para que ninguno de ellos se perdiese. ¿Por qué? Estoy seguro que Jesús ya tenía un plan para cada uno de sus 11 discípulos que ahí se encontraban, sus 11 apóstoles, porque ya no podríamos contar a Judas. Pero él sabía que había un tiempo para todo. No era el tiempo para que ellos fueran capturados. No era el tiempo, aún no estaban preparados, porque vamos a ver aquí que aún que Jesús les había dicho las cosas, aún que ellos habían dicho que entendían, aún no entendían de todo. Y si en ese momento hubieran sido capturados, hubieran sido torturados con su Señor, probablemente no hubieran permanecido fieles. Pero Jesús dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, que de los que me diste, no perdí ninguno. Y esto me llama la atención porque Dios sabe hasta dónde cada uno, qué tentación podemos resistir y en qué momento la podemos resistir. Cuando pasamos una prueba es porque Dios ya preparó nuestro corazón para soportar esa prueba. Dios nos ha llenado el corazón de conocimiento, de fe, de esperanza para poder atravesar la situación que estás atravesando. Y si Dios te ha permitido pasar este momento difícil es porque Dios sabe, Dios ha puesto en ti la fe, la fortaleza para poder vencer. Porque de los que me diste, no perdí ninguno. Y dice el versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado beber, no la he de beber. Y entonces vemos cómo Pedro aún no había entendido todo lo que Jesús le había dicho. Les había estado hablando y hablando y hablando a sus discípulos. Pero cuando vino el momento de la prueba, cuando vino el momento difícil que ya les había anunciado y que él tenía que ir, Pedro quiso defender a Jesús con la fuerza. Era una valentía, claro. Pedro sabemos que era valiente, pero era una valentía mal encaminada, porque aún Pedro no comprendía la voluntad del Padre Celestial sobre su Señor. Y por eso Jesús sanó la oreja de Malco. Una, para que ese pecado de Pedro no quedara como una mancha sobre su vida. Cuando viniera el Espíritu y los redarguyera y les mostrara qué es lo que iba a suceder.
pero también lo sanó porque él estaba haciendo la voluntad de su padre, y en esa voluntad de su padre estaba que lo capturaran a él. Miren, por más que Pedro sabía, actuó de una manera impulsiva, y eso nos pasa a muchos de nosotros. Que no hemos comprendido aún toda la voluntad del Padre sobre nosotros. Y algunas veces nosotros queremos con nuestras fuerzas carnales hacer lo espiritual, y en esas cosas fallamos. Creemos que con nuestro carácter fuerte nosotros podemos venir a poner en disciplina y a cuadrar a cualquiera que se nos ponga enfrente. Con la fuerza de nuestro carácter, con la fuerza de nuestra autoridad, sin saber cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que entender la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Tenemos que someter nuestro ímpetu a la voluntad de Cristo, para que toda buena obra salga de nuestra vida y no toda obra de nuestro mal carácter. Yo estoy seguro que todos tenemos aquí algún testimonio de algo que hicimos impulsivamente y tal vez con una buena intención, pero no nos salió bien porque era un impulso de la carne y no del espíritu. Por lo que tenemos que someternos cada día. Y el ejemplo aquí es Pedro, y Pedro que fue uno de los grandes apóstoles, Pedro que es uno de los grandes pilares de la iglesia, pero que nos muestra que su carácter lo traiciona acá. En Lucas 22:51 nos habla exactamente de este evento, y aquí en Juan no nos dice que lo sanó, solo dice que le cortó la oreja a este Malco, pero en Lucas 22:51 nos dice, Lucas capítulo 22, versículo 51. Entonces respondiendo Jesús, dijo, basta ya. A Pedro lo reprendió. Cuando habla de reprender es un regaño, es una hablar con autoridad para alinear algo que está desalineado, y le dice a Pedro, basta ya, dejad. Y dice que tocando su oreja la sanó. O sea que probablemente la oreja no la había perdido, o sea, no la había cortado del todo, solo le hizo un corte, pero dice que tocando la oreja, porque aquí no dice que la recogió de algún lado, sino que simplemente dice que le tocó la oreja, la sanó. Reprendió a Pedro diciendo que las cosas de este mundo no se arreglan con violencia física. Nuestras armas, dice la palabra de Dios, no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros no tenemos que luchar con nuestras manos en una forma física, sino tenemos que pelear con las armas espirituales de la oración, con las armas espirituales de la obediencia, cada batalla que se nos presenta. Y dice el versículo 12, vamos a seguir aquí leyendo el versículo 12, 18-12, seguimos con Juan 18-12. Entonces la compañía de soldados del tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Aquel que había demostrado una misericordia sin igual, aquel que había sanado en este momento a uno de sus enemigos, estaban tan cegados por las tinieblas que vinieron a Jesús, lo prendieron y lo ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y entonces vamos a detenernos un poquito, porque aquí menciona a dos personajes que son claves en este tiempo de juicio de Jesús, Anás y Caifás. Creo que todos hemos escuchado, yo desde pequeño escuché acerca de estos dos personajes, pero realmente no había visto todo el contexto que esto
que esto llevaba. El Sanedrín estaba conformado por los fariseos y por los saduceos. Los saduceos eran un grupo minoritario, pero muy importante en Israel. Eran personas de un alto nivel económico y con una gran influencia política. Estos eran de las familias más acaudaladas en Israel y tenían eran una secta, la secta de los saduceos, que tenían, ellos no creían realmente mucho en los milagros, de hecho no creían en la resurrección. ¿Se recuerdan aquella pregunta que le hacen a Jesús? Y si muriera, había un hombre que tenía una esposa y murió y se casó con el hermano y este hermano murió y así murieron 7, ¿se recuerdan? Era para hablar en contra de la resurrección, pero Jesús les habla claramente que así había resurrección de los muertos. Estos eran aquellos que controlaban el poder político. Ellos eran aquellos religiosos que estaban muy cerca de la política. Y de ellos ya se había roto aquella cadena que venía, que el sumo sacerdote debería ser pues descendiente directo de Aarón. Se recuerda que ese era el mensaje y esa era la instrucción de Dios conforme al sumo sacerdote. Aquí ya estos saduceos tenían el sumo sacerdocio no solo como algo religioso, sino era un poder político y accedían a él ya no solamente por la línea de Aarón, sino accedían a él por contactos políticos con Roma. Y entonces ellos ya hacían cabildeos, ya hacían llegadas para buscar un puesto, y entre ellos había sido Anás. Anás era una persona muy influyente dentro del mundo político de Israel. De hecho, Anás ya había sido sumo sacerdote de Israel más o menos en el año 6 al 15 después de Cristo. O sea, Jesús ya había nacido y en el año 6 al año 15 había sido sumo sacerdote y había sido despedido de ese puesto por el predecesor del que llegó a ser Poncio Pilatos, que era el gobernador romano. O sea que el puesto de sumo sacerdote ya era un puesto político, que lo ponían por política y lo cambiaban también por política, ¿verdad? Era como que llegaba un nuevo gobierno y pongo nuevos ministros, ¿verdad? Algo así. Ahora cambio esto, ya no era porque Dios decía o Dios quería o Dios hacía, ese ya era Roma poniendo a los sumos sacerdotes. Y entonces él había sido un sumo sacerdote muy influyente en Israel y seguía siendo influyente. De hecho, la historia nos dice que 5 de los hijos de Anás, fueron sumos sacerdotes. Y su yerno, que era Caifás, era sumo sacerdote en esa época. Entonces él tenía una suma importancia en Israel y mucha influencia, aunque ahora ya no era el principal. Pero aquí nos hablan de que cuando agarran a Jesús, lo primero que hacen es llevarlo con Anás. No lo llevan con Caifás, lo llevan con Anás. Y dice, primeramente lo llevan a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Ahora, y dice algo muy interesante aquí, Juan. Dice, y Caifás, que era el otro, ¿verdad? Que quedaron nombres Anás y Caifás quedaron como nombres de gente malvada. Y realmente eran gente malvada. Te voy a decir que sí, ¿verdad? Porque mataron al Cristo, aquel que era el Mesías de Israel. No, ellos no tenían el discernimiento espiritual, pero hay algo que menciona Juan muy, muy importante. Dice que Caifás era el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Eso lo leímos anteriormente en Juan 11:49 al 51. Nos dice, leímos allá, que en ese tiempo que estaban tratando, porque les llegaba las noticias de los milagros que hacía Jesús y cómo confrontaba a los fariseos y a los saduceos, sobre todo en hacer los milagros el día domingo, y los tenía locos, ¿verdad? Y Caifás se levantó en ese tiempo y lo menciona 2 veces. Quiere decir que era muy importante esto que le voy a comentar.
Dice Juan 11, 49, 51. Y dice, entonces Caifás, uno de ellos, de los que estaban confabulando y hablando en contra de Jesús, sumo sacerdote aquel año, o sea, que quiere decir que en ese momento era sumo sacerdote, puede ser que hubiera llegado precisamente ese año, así como Judas fue hecho un instrumento de traición, Caifás fue llevado como un instrumento para también de maldad para que Jesús, para que Dios cumpliera los planes que tenía de sacrificio de Cristo. Pero dice, Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote aquel año, dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Dios usó a Caifás para dar una profecía. Y algunos dirán, pero ¿cómo va a ser posible que este malvado profetice de parte de Dios? Sí, Dios puede hacer hablar incluso a una burra, como era la burra del profeta Balaam. Y pudo hacer hablar a Balaam, que no era un buen profeta, podríamos decir, pero profetizó acerca del Cristo que había de venir. De hecho, es una de las profecías más grandes acerca del Mesías que hay en el Antiguo Testamento, la profecía de Balaam. Porque Dios utiliza instrumentos. Y este instrumento que utilizó no fue por su calidad moral, fue por la posición que tenía en ese momento ante Israel. Él era el sumo sacerdote. No era por su persona, era por el puesto que ocupaba. Y él profetizó que Jesús vendría a morir por la nación de Israel. Pero dice aquí la palabra, no solo por la nación de Israel, sino para congregar en uno a todos los hijos de Dios. Seguimos la lectura. Juan 18, 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban de pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Veamos primero. Dice el versículo 15 que seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. No se menciona el nombre del otro discípulo, pero varias veces Juan se presenta siempre sin mencionar su nombre, solo como el otro discípulo o el discípulo al que Jesús amaba. Y realmente, bueno, la tradición y la historicidad de los primeros escritos de los creyentes de ese tiempo nos marca que el otro discípulo era Juan. Ahora, es bien importante saber esto, porque dice que este otro discípulo, o sea, Juan, era conocido del sumo sacerdote, o sea, de Caifás. O sea, Juan era conocido de Caifás. No se nos dice cuándo lo conoció o qué lo conoció, pero la cosa es que él era conocido y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Ahora, esto podríamos decir que los discípulos tenían contacto con gente importante, sí. Y podemos ver en la escritura, digamos en el capítulo 3, que nos hablaron de Nicodemo, que Jesús conocía a Nicodemo y que Nicodemo era un importante miembro del Sanedrín. Y también más adelante se nos va a decir
que uno de los seguidores ocultos de Jesús era José de Arimatea, un hombre de gran importancia y muy adinerado de Israel. O sea que en el ministerio de Jesús había tenido también el roce o el contacto con personas de alto nivel. Ahora nos dice que entran y están en el patio y la portera, que era la que obviamente que cuidaba la puerta, le dice a Pedro, ¿no eres también de los discípulos de este hombre? Y él le dijo, no soy, no lo soy. Esta es la primera de las 3 negaciones de Pedro, que habían sido predichas por Jesús. Y vemos el cambio así. El cambio de aquel Pedro que estaba dispuesto a morir por Jesús, aquel Pedro que tenía una espada y la utilizó en contra de los enemigos de Jesús, pero ahora está amedrentado. Está amedrentado en un patio con muchos enemigos y niega a su Señor lo que había dicho que nunca haría. Y dice que estaba en pie con los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaba, y también con ellos Pedro en pie calentándose. Ahora Pedro lo vemos mezclado con aquellos que habían agarrado y tomado a su Señor, con aquellos que él le decía que nunca lo dejaría. Por eso miren, el ser humano es voluble, el ser humano es inestable. Y cuando ponemos nuestra confianza en el ser humano, muchas veces quedamos con una sensación de que nos fallaron. Y no es que el ser humano sea del todo malo, pero no es perfecto. Incluso nosotros le hemos fallado a muchas personas que han querido o nos han puesto en un pedestal. Pero somos volubles y somos falibles. Eso quiere decir que fallamos. Pedro era de aquellos que estaban dispuestos a morir por su Señor y ahorita estaba calentándose con aquellos que lo habían capturado. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo siempre. He enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y a nada he hablado en oculto. Y entonces viene el sumo sacerdote y le hace 2 preguntas básicas, 2 preguntas que eran la clave de todo esto. Él le habla que le diga acerca de sus discípulos y de su doctrina, porque lo más fuerte por lo cual chocaba con los fariseos, los saduceos, con los principales, con los escribas, eran las aseveraciones de que Jesús era el Hijo de Dios. Y en una audiencia formal, podríamos decir, en el sistema judicial, llamémoslo así, de Israel, el acusado podía cuestionar que era ilegal fundar un caso sin varios testigos presentes. Porque la clave de una acusación en Israel era que hubiera 2 o más testigos que aseveraran algo. Y por eso Jesús exigió que se llamara a los testigos. Y dice, miren, en el templo he estado reunido con todos los judíos y nada han hablado en oculto. Y luego dice el 21, ¿por qué me preguntan a mí? Pregunten a los que me han oído y que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo les he dicho. Jesús estaba pidiendo que trajeran a los testigos verdaderos de lo que él había dicho. Porque él estaba pidiendo que se cumpliera la palabra de Dios. Él en esencia lo que pidió fue un juicio justo. Pero sabemos que ya sus opositores ya habían decidido la sentencia y no tenían ningún interés en encontrar la verdad, solamente en tenerlo muerto. Y eso lo vemos porque ya lo habían estado hablando, lo leímos, y por ejemplo, en el mismo evangelio, no nos hagamos del evangelio de Juan, en capítulo 11 y versículo 53, nos dice que ya los fariseos, los saduceos, los escribas, dice Juan 11, 53,
Así que desde aquel día acordaron matarle. Ellos ya habían acordado matarlo de alguna u otra manera. Ellos no querían encontrar la verdad. Por eso cuando Jesús pide testigos, o sea, está pidiendo justicia, está pidiendo lo que el código legal de la Biblia pedía para poder hacer una sentencia justa ante una acusación. Ellos se lo niegan. En el versículo 22, si regresamos a Juan 18:22, dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Lo que recibió al pedir justicia, lo que sucedió al pedir que se cumpliera la ley de Dios sobre el juicio, fue recibir una bofetada. Y el versículo 23 dice: Jesús le respondió: si ha hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Anás no logró avanzar nada con Jesús, porque no tenía los testigos, no tenía caso contra Jesús. Pero estaba dando tiempo para que se reuniera el Sanedrín en la casa de Caifás. Porque era, miren todo ese plan maquiavélico que se había ya planificado por parte de ellos. Lo iban a agarrar de noche para que no hubiera una multitud que se levantara a favor de Cristo, que no se levantaran testigos a favor de él. Lo hicieron en escondido, como algunas veces hemos escuchado que ha pasado algo, ya sea en el gobierno, en congresos, en senados, que quieren pasar una ley debajo de agua en la noche o en la oscuridad o en un día festivo o algo así para que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Algo así quisieron hacer con Jesús, pasarlo por debajo de la atención de las personas para que ellos pudieran hacer lo que ellos ya habían decidido, que era matarlo. Y entonces Anás estaba así, por eso lo llevaron con él. Pero Anás no logró nada y tuvo que mandarlo con Caifás. ¿Por qué? Porque era necesario que si Jesús iba a ser condenado o iban a pedir una ejecución, la acusación para una ejecución debía proceder del sumo sacerdote del momento del que presidía el Sanedrín. Tenía que ser de alguien que realmente legalmente estuviera establecido ante los romanos para que ellos pudieran ejecutar una sentencia de muerte, y por eso lo manda Anás con Caifás. Esto es algo tremendo, terrible, son detalles muy desagradables de ver, pero realmente tenemos que ver lo que Jesús en su amor por ti y por mí decidió sufrir. Golpeado. Qué tremendo que el Maestro, el Señor, el que había hecho tantos bienes, el que había sanado a los ciegos, el que había hecho tantos milagros, el que había dado de comer a las personas, el que había calmado las tormentas, tenía que sufrir esa tremenda humillación. Pero él lo soportó y sabía que lo iba a aguantar, que lo iba a soportar para obedecer a su Padre, para que él pudiera ser juzgado en vez de que tú y yo recibiéramos el castigo del juicio. Vamos a detenernos ahí. Vamos a detenernos en esta primera parte de la pasión de Cristo. Hay muchas películas que se han filmado con estos principios. Pero yo te exhorto que más que películas, que más que telenovelas o más que cualquier cosa, que no está mal, realmente yo te digo no está mal, pero que nosotros escudriñemos la Escritura, porque aquí están los verdaderos detalles de lo que sucedió y todo tiene una enseñanza para nuestra vida. Yo no puedo predicar acerca de una película o una serie, yo tengo que predicar acerca de la palabra de Dios. Por eso
Algunos siempre vieron todo, digamos, la película de Moisés que se les ha emocionado aquí, aquella de Charlton Heston, ¿verdad? Los 10 mandamientos, qué tremenda película, pero todos piensan que fue así exactamente, pero cuando leemos la Biblia hay un montón de detalles que nos hablan de otra cosa, pero por eso tenemos que entender la palabra de Dios. Hoy quiero orar. Si tienes alguna petición, nos la puedes hacer llegar, pero quiero orar por la pastora Patti de Orellana, porque hoy hace un momento, hace muy poco tiempo, unos minutos antes de iniciar esta prédica, su esposo, el pastor Isaú Orellana, un siervo de Dios, un amigo, partió a la presencia del Señor. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo los llene de fortaleza, con la fe, y les renueve la fe de que los que hemos creído en Cristo partimos para estar en la presencia del Señor. Donde ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. Para que el Espíritu Santo, que es el consolador, pueda consolar sus corazones en este momento de tristeza. Si alguien tiene alguna petición, pueden hacerla llegar y vamos a orar en este momento. Por ti también. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy oramos por la familia Orellana, por su esposa, por la esposa del pastor Isaú, por sus hijos, por sus nietos. Señor, pidiéndote, Señor, que los fortalezcas en este momento. Que la esperanza por lo que hemos creído, por lo que predicó tu hijo, tu siervo, durante muchos años de su vida, Señor, y que hoy tiene cumplimiento porque la corona de vida ya ha sido puesta sobre él. La corona de vida eterna. Aquel encuentro con su Señor se ha llevado a cabo. Y a todos aquellos que hemos dejado todo por seguirte a ti, que hemos creído en ti, Señor, nos esperas con una hermosa recompensa, la recompensa de tu presencia. Padre, yo te pido por cada uno de los miembros del Olivo Ministerio, por todos aquellos que están alimentándose de la palabra tuya, Señor, por este medio. Que tú fortalezcas sus vidas, Señor, en medio de cualquier situación. Que hoy la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no conoce ni puede conocer, hoy descienda sobre el corazón y la mente de cada uno de los hijos. Que los hijos de paz puedan recibir esa paz y pueda permanecer esa paz con ellos. Que nada quite la paz de tu vida, aun en medio de la adversidad. Esa paz guarde tu corazón y te llene de gozo. Gracias, mi Dios Santo, porque tú manifiestas tu poder a través, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, que nos confirma que tú estás con nosotros, que no nos dejas solo, que no nos dejas solos ni sola, sino que estás con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Gracias, mi Dios amado. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos sus vidas. Recuérdense de enviar sus apuntes, donde hayan anotado las citas bíblicas, donde hayan puesto sus notas personales y que me la puedan enviar. Ya estamos a punto de terminar los estudios de aquellos que hayan cumplido por lo menos el 80% de asistencia y que me hayan enviado sus notas, perdón, recibirán un diploma de haber cursado el estudio de esta bendita carta del Evangelio, de ese bendito libro, del Evangelio según San Juan. Los bendecimos y los esperamos el día domingo a las 8 de la noche, acá por el Olivo Ministerio. Si quieres apoyar el ministerio, puedes enviar tus ofrendas y contactarte con nosotros. Muchas bendiciones a cada una de ustedes. Bendiciones.